Hola, mi nombre es Abril Azucena Ferrer Orozco y el objetivo de este video titulado De lo general a lo particular y viceversa es compartir una perspectiva sobre los posibles orígenes de la violencia en nuestro país y también alternativas de solución para poder ponerlo en marcha desde nuestros hogares. La semana pasada vi en redes sociales la imagen de lo que se describía como el encabezado de un periódico extranjero que traducían como México, el infierno de las mujeres. Hoy quisiera hablar no solamente de la violencia que aqueja a las mujeres, sino de la violencia en general, esa que nos aqueja como seres humanos sin importar el género, esa violencia que nos lastima como seres vivos integrantes del mismo hábitat. Como la mayoría de las personas a mi alrededor, también quiero un México donde podamos convivir y coexistir en paz. Lamento profundamente que en nuestro país rara vez podamos salir de casa o que nos quedemos dentro de ella sin estar expuestos a un alto riesgo de sufrir algún tipo de agresión o de violencia. Y aunque el tema es sumamente complejo, profundo y extenso, sin pasar por alto que es un terreno de arenas movedizas, porque todo lo expresado puede usarse en contra de quien emita la opinión, hoy prefiero decirlo que permanecer en el silencio contemplando la situación, cuando más allá de lamentarlo hay acciones que podemos llevar a cabo para dar paso a la sociedad que queremos para nosotros mismos, para nuestros seres queridos y también para las futuras generaciones. Y antes de dar paso a esas acciones, quisiera poner el tema en contexto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, leído o dicho la siguiente frase? El cambio comienza por nosotros mismos. Suena simple y sin embargo es más complejo de lo que parece, debido a que nuestra aparente libertad para elegir ha ido mermando a lo largo de nuestra existencia por la influencia de diversos factores, como pueden ser la información que vamos transmitiendo de generación en generación a través del modelo de crianza bajo el cual fuimos educados, o los usos y costumbres de la sociedad en la que crecimos, nuestra circunstancia económica, si tuvimos acceso a la alfabetización o no, si pudimos contar o no con una educación académica y hasta qué grado, nuestras creencias religiosas, etc. Todo eso determina la manera de conducirnos por la vida, el trato que nos damos a nosotros mismos, la actividad que elegimos para obtener un ingreso económico, nuestra elección de pareja, la manera en la que educamos a nuestros hijos, etc. Y como consecuencia, la mayoría de las veces terminamos siendo arrastrados inconscientemente hacia la repetición de aquello que posiblemente juramos que nunca íbamos a hacer y sin darnos cuenta nos convertimos en aquello que tanto habíamos juzgado o condenado. El origen de la violencia en nuestra sociedad puede resultar difícil de establecer, pues es como un ciclo que consta de por lo menos 4 integrantes interrelacionados: el individuo, la pareja, la familia y la sociedad. Pues un individuo proviene de una pareja cuyos integrantes a su vez provienen de una familia y dichas familias conforman la sociedad. Siendo así, la sociedad de la cual formamos parte también nos forma y nuestra sociedad nos determina como individuos al mismo tiempo que nosotros determinamos la sociedad en la que vivimos. Visto desde esta perspectiva, nuestra responsabilidad es enorme porque las decisiones individuales tienen siempre un impacto social. Y en temas de violencia, todos nosotros, de alguna manera, hemos sido partícipes de ella en alguna o varias de sus modalidades, ya sea como víctimas y o como victimarios, aún sin darnos cuenta. Cuando lamentamos los crímenes que se cometen a diario hacia otras personas, asaltos, violaciones, secuestros, trata de personas, asesinatos, cuando lamentamos también los crímenes que atentan contra el medio ambiente, cuando nos quedamos impotentes ante casos que quedan sin resolverse porque la policía está coludida con la delincuencia organizada y estos dos a su vez son encubiertos por ciertas esferas del gobierno y que gran parte del sistema esté corrompido, todos los personajes involucrados en estos hechos cuando eran niños tuvieron personas a su alrededor que posiblemente les modelaron estas conductas y o las ejercieron sobre ellos y o les permitieron pasar por encima de los derechos de otros. Y todo esto comenzó en alguna familia. Entonces estamos hablando de una problemática cuyo origen primario es la falta de sensibilidad al dolor ajeno, derivado de la pérdida del respeto hacia la vida en todas sus formas, y dicha pérdida comenzó en nuestros lugares de crianza durante nuestros primeros años de vida. Para ilustrar este comienzo y cómo todos de alguna manera hemos sido parte en mayor o menor grado de este paso por encima de los derechos de otros, que por supuesto notamos con mayor énfasis en personajes como los que cité y que a veces no podemos reconocer en nosotros mismos, voy a mencionar algunos ejemplos.
Quizás cuando éramos niños estábamos maltratando un árbol y nadie nos detuvo, o tirábamos basura en la calle porque nuestros cuidadores así lo hacían, o ahora desperdiciamos el agua potable porque en casa nos dijeron que tenemos derecho a usarla como queramos porque para eso la pagamos. O posiblemente iniciamos maltratando a un animal de compañía y nadie nos explicó que los animales también sienten, porque pues es solo un insecto o es un perro. O de pequeños nos llevaron tal vez a una corrida de toros y no nos explicaron que el animal está en desventaja, que está siendo torturado, que por ende está sufriendo. O quizás cuando regresamos después de alguna riña en la escuela alguien nos instó a vengarnos por algo que nos hicieron. Si te pegan, pega, o no seas menso y defiéndete, o si regresas golpeado te voy a dar otra. Y en vez de promover el diálogo, la comunicación y la comprensión, pues entonces lo que generamos es más violencia. Puede ser que alguno de nuestros hijos llegó a la casa con un objeto que no era suyo y no nos tomamos el tiempo de preguntarle cómo lo obtuvo. O nos dimos cuenta de que lo robó y no nos aseguramos de que lo devolviera a su propietario. O tal vez alguno de nuestros padres sobornó a un profesor para que pasáramos una materia o nos consiguió un título para que pudiéramos tener algún puesto o nosotros mismos fuimos quienes sobornaron a ese profesor o compramos ese título. O tal vez pedimos prestado y no lo devolvimos porque el otro tiene más que nosotros y no lo necesita. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver si tiro basura en la calle o si soborno a un profesor o si maltrato a un animal con el tema de la violencia en nuestro país? Bueno, pues tiene que ver porque quienes destruyen ecosistemas en pro de sus intereses personales, los criminales, los corruptos que encubren, etcétera, no llegaron ahí de la noche a la mañana, sino que comenzaron por un acto pequeño y fue escalando. Tiene que ver porque la sensibilidad hacia las necesidades de otros y la empatía se desarrollan gradualmente y desde que somos niños. Quiero aclarar que todo esto va libre de juicios, pues cada quien hace lo que puede con lo que tiene. No todos contamos con los mismos recursos ni provenimos de las mismas formaciones. Cada ser humano va despertando en temas y momentos diferentes, y algunos hemos despertado en determinadas áreas, mientras que en otras aún permanecemos dormidos. Entonces, el objetivo de esto, lejos de señalarnos unos a otros, más bien es que podamos observarlo, en primer lugar en nosotros mismos, que seamos capaces de reconocer nuestra participación en esta complicación colectiva y que a veces pasa desapercibida, como por ejemplo sucede con el uso del lenguaje y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando utilizamos frases como es una perra o no seas marica o qué zorra o llorar es de viejas o frases como las que coreamos en las canciones de reggaetón o de narcocorridos, o por ejemplo La Planta, que es tan explícita, o otras canciones que nos pueden resultar graciosas como Rata de dos patas. Lo que estamos haciendo, sin advertirlo, es descalificar, denigrar y agredir. Sin ser conscientes, menospreciamos a otros seres vivos, fomentamos la desigualdad de género, vamos normalizando la agresión y la violencia y nos vamos desensibilizando. Como podemos ver, hay muchas cosas que hacer como individuos y por supuesto que es de suma importancia que las instituciones gubernamentales involucradas en el tema tomen cartas en el asunto. Sin embargo, la labor no solamente es de ellos, urge una transformación integral y es un trabajo diario tanto de hombres como mujeres y puede comenzar con las siguientes 8 acciones. 1. Identifiquemos nuestra participación en esta escalada de violencia. ¿Cómo? Prestando atención a nuestros pensamientos, a nuestro lenguaje y a nuestras acciones hacia otros, sin importar su género, edad o condición, dejando a un lado los roles de género y también nuestra orientación erótico-afectiva para centrarnos únicamente en que antes de tener esos estereotipos, somos simplemente seres humanos. Revisemos el trato que le damos a los demás. Criticamos, juzgamos, humillamos, maltratamos, abusamos. ¿Bajo qué circunstancias y a quiénes lo hacemos? Detectemos esto desde sus formas más sutiles hasta las más explícitas. 2. Permanezcamos en un trabajo personal constante a fin de llegar a una reconciliación pasado-presente, sanando nuestra propia historia, descubriendo qué nos condujo a establecer determinado patrón de vínculo de pareja, por ejemplo, a escoger parejas violentas o a ser ese miembro violento en nuestra pareja, o a establecer cierto modo de ser familias con padres ausentes, madres ausentes o hijos o embarazos no deseados, familias simultáneas, etcétera, o cómo fue que llegamos a ese estilo de crianza que dio como resultado mujeres sumisas y hombres abusivos, y también mujeres abusivas y hombres sumisos. Este trabajo personal que podemos llevar a cabo a través
de un proceso psicoterapéutico profundo, de talleres, de cursos, de libros, etcétera, nos va a permitir identificar y solucionar temas que serán de gran aporte para otros. Pues una de las herramientas más valiosas y de las herencias más poderosas que podemos dejar es la propia sanación. 3. Tengamos muy presente que todo comenzó en casa, por lo tanto hay que visualizar la agresión y la violencia que ejercemos desde ahí. ¿Cómo? Poniendo atención a nuestro ejercicio en la vida cotidiana. Respetamos la vida en todas sus formas, regamos las plantas, liberamos a nuestros perros de cadenas y azoteas, atendemos las necesidades de nuestros animales de compañía, desarrollamos habilidades sociales como gestión de emociones, comunicación efectiva, negociación, empatía, nuestro consumo material es responsable. ¿Cómo nos tratamos en familia? ¿Hacemos diferencias porque somos hombres o somos mujeres? Aquí les voy a ejemplificar con algo que he visto con relativa frecuencia en diferentes familias, no solo en la Ciudad de México, sino en otros estados también. De repente están la mamá y la hija y llega el papá o el hermano, hija, atiende a tu hermano, o hija, sírvele a tu papá. Sin embargo, llega la otra hermana y no es como, sírvele también a tu hermana, ¿no? O vamos a atender a tu hermana. O como si fuera un ejercicio multidireccional en el que nos atendemos como personas. Nos atendemos entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, no nada más como un acto de sumisión, sino como un acto de amor, como un acto de atención recíproca. Entonces, si vamos cambiando esas pequeñas actitudes, mucho de lo demás se va a mover, porque como padres, madres y cuidadores tenemos una responsabilidad enorme. Nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros sobrinos, nuestros nietos no van a seguir nuestros consejos, van a ser arrastrados por nuestro ejemplo, ellos van a imitar cada cosa que nosotros hagamos. Número 4. Este punto va dirigido especialmente a nosotras las mujeres. En temas de género, para hacer visible la violencia hacia las mujeres, además de manifestarnos en las calles y de participar la próxima semana en el 9 Ninguna se mueve, es crucial que dejemos el papel de víctimas en el que en mayor o menor grado y que en diferentes circunstancias y momentos de nuestra vida todas hemos estado. Pues a veces quedarnos como víctimas resulta menos difícil que crear una solución para salir de ese rol. Por supuesto que muchas personas adoptamos de manera involuntaria el rol de víctimas, pero también hay otras que lo hacemos para eludir nuestra responsabilidad en el asunto, y en ambas circunstancias, si nos quedamos en ese papel, nuestra actitud será pasiva. Por el contrario, si asumimos nuestra responsabilidad detectando cómo participamos en esta problemática, podemos crear una solución profunda. Para esto es esencial que observemos nuestra propia frustración, nuestra agresión y nuestra violencia, lo cual requiere mucho análisis, porque a veces ni siquiera somos conscientes de cómo la ejercemos en determinadas ocasiones. Por ejemplo, con nuestras parejas a través del control, los celos, la manipulación, y no nada más hablo de violencia física o verbal entre hombres y mujeres, más todo lo que dije, también sucede en parejas integradas por mujeres. Entonces hay que ver que esto no es exclusivo nada más de parejas heterosexuales. Por otra parte, lo que ejercemos con nuestros hijos no nada más es la violencia verbal o física que podemos emitir en contra de ellos, sino también cuando les negamos la información sobre quién es su progenitor o empleamos la alienación parental porque así nos conviene, porque no hemos resuelto nuestros propios temas de pareja, también eso es agresión, también eso les está haciendo un daño. Hay que observar cómo nos dirigimos hacia nuestros compañeros de trabajo o cuando somos jefas, cómo tratamos al personal, cómo nos dirigimos a nuestra la persona que nos ayuda en nuestra casa, cómo nos expresamos de los hombres. Todo eso hay que visualizarlo porque de otro modo, entonces vamos a seguir como personas inocentes en el tema cuando tenemos una participación muy activa. En situaciones de crianza, por supuesto que también. ¿Estamos educando a nuestros hijos en igualdad de género o estamos haciendo distinciones desde los juguetes, los juegos que permitimos, los permisos que damos, etcétera? 5. Hombres y mujeres.
Centremos la atención en nosotros mismos. Cuando estemos tentados a quejarnos de la manera de conducirse de nuestro gobierno o de criticar que las autoridades o que la policía o que nuestro jefe o que el vecino o quien sea quien queramos señalar, podemos aplicar la siguiente frase: eso que no me gusta de ti, lo corrijo en mí. Evitemos caer en la apatía, esa es la número 6. ¿De qué sirve que yo cambie si la mayoría no lo hace? Bueno, pues hay una pregunta clave para darnos cuenta del impacto que tendría en la sociedad tal o cual acción u omisión nuestra. Y es, ¿qué pasaría si todos los demás hicieran lo mismo que estoy pensando hacer? Y poco a poco se va a ir moviendo algo. Pequeñas acciones que en realidad ya vimos que no son tan pequeñas. 7. Procuremos mantenernos en el camino de la congruencia. Con respecto al tema de hoy, sería revisando constantemente si lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos va encaminado hacia el fomento de la paz. Y por último, número 8, seamos pacientes y perseverantes. Recordemos que para llegar a esta situación transcurrieron generaciones, por lo tanto es un cambio que nos va a llevar años. Sin embargo, por algún punto tenemos que empezar. Todo gran viaje comenzó con un primer paso. Y para cerrar, pues quiero decirles que en un tema tan amplio y tan complejo, seguramente algún punto se me escapó y otros quedaron incompletos. Sin embargo, la esencia del mensaje es que todas las personas podremos contribuir a crear una sociedad en la que podemos vivir seguras y en paz si vamos visibilizando esto desde nuestros actos cotidianos. Comencemos como individuos, hagámoslo como pareja, compartámoslo con nuestros amigos y familia, fomentemos esas acciones con nuestros hijos y así nos vamos a convertir de a poco en una sociedad renovada y pacífica que a su vez va a generar individuos que formen parejas y familias en armonía. Agradezco enormemente a todas las personas a mi alrededor que desde sus diferentes participaciones en mi vida han contribuido a través de la retroalimentación que me brindan con sus observaciones y de ser necesario hasta con sus confrontaciones para que yo pueda identificar mi participación en esta problemática global, para que pueda darme cuenta de mi propio ejercicio de la agresión y de la violencia y por supuesto para que pueda solucionarlo y ser parte del cambio del cual les hablé hoy. Evidentemente, con algunas personas me di cuenta de este ejercicio desde mi falta de conciencia ya muchos años después y lamento que haya sido así. Sin embargo, gracias por haber estado en mi camino para ayudarme a despertar. Y gracias a todos los que siguieron este video hasta el final.